me, me encanté con el hospital y afortunadamente pues hubo la posibilidad de integrarme a trabajar y justo inicié trabajando con los niños que tenían dificultades en el aprendizaje. Entonces, bueno, pues ha sido un largo camino y una larga experiencia. Actualmente coordino justo el área que tiene a su cargo la atención de los niños que tienen problemas del neurodesarrollo, particularmente el lenguaje, aprendizaje, autismo, sobre todo los leves, ¿no? Chiquitos con problemas de neurodesarrollo. Entonces, bueno, pues hay mucho que seguramente podremos compartir en las preguntas y en las charlas del día de hoy, pero para no entretenerme más, les voy a ir pasando la presentación y prometo ir haciendo algunas pausas para que ustedes puedan también ir como integrándose a esta conversación a partir de sus preguntas o de las dudas que surjan o desacuerdos en relación con lo que vaya yo planteando en esta sesión. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que les preparé. Eh, Aquí andamos, déjenme. Ok. Ya la están viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, aquí yo no veo el chat, así que les agradezco que si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, pues me levanten la manita. En este caso, pues bueno, aquí tenemos la imagen de un chiquito que tiene pleito con los cuadernos, ¿verdad? Como seguramente ustedes verán mucho. Les preparé un pequeño índice sobre aspectos que se tocarán de alguna manera, pues general, porque el tiempo no nos permite más, pero que quería yo que pues quedara completa la presentación de este día donde ustedes ya vieron con la psicóloga Guadalupe Arrieta los prerequisitos para el aprendizaje escolar, pero en este caso pues los ampliaremos un poquito a otros aspectos o los redondearemos para arrancar desde ahí a entender más lo que son las dificultades de aprendizaje, la definición, los criterios que usamos para diagnosticarlos, los errores más comunes que observamos, la evaluación formal que se puede hacer y por supuesto al final el tratamiento que otorgamos a estos chiquitos. Como ustedes seguramente lo podrán constatar, pues siempre los problemas de rendimiento escolar son de los más comunes entre las quejas que recibe el sector salud sobre, pues cuando buscan ayuda para atender a sus hijos, ¿no? En diferentes ocasiones, pues oímos, no, es que no habla bien, es que se porta mal, es que tiene miedo, y desde luego, pues yo digo, en estas investigaciones que les cito abajo, pues incluso se llegó a ver cómo es el cuarto lugar en demanda de atención para los niños en edad escolar, justo las dificultades en el rendimiento. Entonces, bueno, pues vamos a pensar entonces que necesitan todos los niños para involucrarse en esto del aprender, ¿no? Particularmente el aprendizaje escolar. Y como ven, aunque la pirámide pues no tiene la finalidad de que sea porque es más o menos importante, simple y sencillamente pues es visual, pero podemos ver que para que un niño aprenda adecuadamente en la escuela, pues tenemos que tener bueno, el niño debe de tener una adecuada salud física, haber comido, haber dormido, sentirse protegido, ¿no? Desde aspectos tan básicos como esos hasta los que han venido revisando ustedes vinculados con la inteligencia, la atención, la memoria, ¿no? El que haya una adecuada sensorialidad y percepción, un buen desarrollo del lenguaje. Todos estos elementos van a ser factores que contribuyan muchísimo a que un niño pueda aprender adecuadamente en la escuela. Y no dejamos para nada de lado pues, la motivación y las emociones, que desde luego son parte integrante de estos factores que interactúan para dar el resultado de que un niño aprenda más o menos en los momentos necesarios en la escuela. Sin embargo, digamos, bueno, aquí por ejemplo era una cosa que les quería mostrar porque creo que luego visualmente es más fácil que veamos también
pues como todos los niños, aquí en este caso estamos hablando de la imagen de niños normales a los que se hizo una evaluación para ver, digamos, como su cantidad de materia gris o de desarrollo cerebral y vean cómo, pues bueno, desde pequeñitos hasta ya bastante llegados a los 20 es que vemos ya un funcionamiento mucho más completo que les va a permitir pues funcionar por el mundo como hemos ido funcionando muchos de nosotros y como mientras más pequeños pues tienen menos control sobre ciertos aspectos de su funcionamiento tanto emocional como conductual y desde luego cognitivo. Entonces, bueno, si nos ampliamos, esta es la parte que sería del niño, y desde luego está la parte escolar, la parte familiar, la parte de la comunidad, que con su estimulación van a contribuir a un mejor logro académico. Pasamos entonces a distinguir dos tipos de dificultades para aprender. De manera esquemática para fines de esta plática, pues podemos mencionar algunos que le llamamos generales y que, bueno, suelen ser globales porque afectan la mayor parte del rendimiento de los niños en las distintas materias y que pueden tener orígenes muy diversos, físicos, causas medioambientales adversas, emocionales, pedagógicos, intelectuales, etcétera, y los específicos, que son los que vamos a tratar de profundizar el día de hoy, que vienen siendo alteraciones del desarrollo neuropsicológico que se asocian con anomalías cognitivas del desarrollo temprano y que van a generar a partir de ahí, pues precisamente, dificultades de aprendizaje del tipo específico. Estas dificultades claramente tienen, pues, un origen, digamos que en el sistema nervioso central, e interactúan con los factores medioambientales globales para dar la caracterización que tenga cada uno de los pequeños. Este campo de los trastornos específicos del aprendizaje pues ya tiene muchísimos años, como seguramente ustedes sabrán, y digamos que nos podríamos remontar, digamos, a los primeros años del siglo pasado, donde en el campo de la neurología fue donde se identificó este tipo de trastornos. ¿Por qué? Pues porque se trataban a los pacientes con lesiones severas, ¿no? Neurológicas, adultos, y de repente pues empezaron a ver que algunos niños sin haber tenido una lesión de este tipo presentaban el mismo tipo de problemas que estaban presentando las personas con algún daño cerebral. Y entonces a partir de ahí se empezó a generar un campo específico para ir conociendo qué pasaba con estos niños que sin haber tenido una lesión, un traumatismo cerebral claro, identificable, pues estaban dando una manifestación sintomática tipo, ¿no? Los trastornos del aprendizaje y a partir de ahí, con la contribución de muchísimos autores, como se imaginarán a lo largo de todo el siglo pasado y pues lo que llevamos en ¿no? Pues bueno, se ha ido cada vez pues comprendiendo más lo que sucede con estos niños, conociendo la manifestación, viendo la organización, los procesos cognitivos que, digamos, se alteran, digamos, las causas o la etiología neural, ¿no? Que tiene que ver con su manifestación, etcétera. Y bueno, pues aún se siguen estudiando como todos los dominios del conocimiento, ¿no? Aquí, déjenme cerrar esto de las caritas, vemos los trastornos, la definición como tal del trastorno específico del aprendizaje en general, que nos dice que es un trastorno del neurodesarrollo. Esa palabra pues es muy importante porque ya nos da dos datos de su origen neural, neurológico y de sus aspectos contribuyentes en la manifestación que se da en el desarrollo. Es de origen biológico, con base en anomalías cognitivas que afectan la habilidad del cerebro para recibir y procesar información verbal y no verbal de forma precisa y eficiente. Entonces, aquí tenemos como la síntesis de lo que estamos entendiendo como el trastorno específico del aprendizaje.
vemos que se va a poder manifestar en una o en más dificultades de este tipo en las áreas de lectura, de escritura, de matemáticas, y que siempre van a mostrar estos niños un rendimiento significativamente por abajo del promedio que se esperaría para su edad y para el nivel académico en el que están. Por eso, para nosotros son tan importante, pues también, digamos, el colaborar con los profesores siempre, porque ustedes son los que tienen la posibilidad de identificar tempranamente, oportunamente, si es posiblemente uno de estos chicos, que entonces pues necesita desde luego ser evaluado y a partir de ahí, de ser necesario, pues estableciéndole un tratamiento para su mejor habilitación o rehabilitación y su integración consecuente de manera adaptativa al sistema escolar y a su vida en general, ¿no? Bueno, de aquí hablamos de que también puede impactar hasta incluso al rendimiento social, porque suelen ser chicos que muchas veces son señalados en los salones porque no pueden, porque no terminan, porque no logran. Entonces, bueno, pues tenemos que preocuparnos también por ese aspecto de su vida del día a día. De manera muy rápida nada más les menciono porque acá, por ejemplo, en el hospital, pues entre las clasificaciones que se utilizan, que es la del CIE 11 y también el DSM-5, ¿no? Pues existen criterios que no son los que nos permiten corroborar la existencia de un trastorno del aprendizaje de acuerdo a la nomenclatura que usan las clasificaciones. Para el DSM-4 son trastornos específicos del aprendizaje y para la otra clasificación que usamos, que es la más aceptada de hecho, son trastornos del desarrollo del aprendizaje. Entonces, bueno, aquí nos hemos topado toda la vida con que hay muchos nombres y bueno, más vale que los vayamos todos manejando para poder saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces hay varios criterios. El primero, que debe de, digamos, tener al menos de una de estas características que están listadas, como lectura lenta o imprecisa de palabras, problemas comprensivos, dificultades en la semántica o en la sintaxis y la gramática de la escritura, problemas, digamos, para comprender los números, para realizar cálculos, dificultades para el razonamiento matemático, y que estas características que se puedan identificar, al menos una, pues por lo menos ya se sigan presentando en al menos 6 meses desde su identificación para que se considere que ya cumplimos uno de estos criterios. El segundo, pues es que haya una discrepancia importante en relación con el rendimiento esperado para el grupo en el que se encuentra el menor, el que sí se esté hablando de que se inició esta dificultad desde el periodo escolar, y por último, pues que no haya de por medio una discapacidad intelectual, otro tipo de trastornos, ya sea visuales o auditivos, mentales o neurológicos, o de adversidad psicosocial severa. Si se cumplen los 4 criterios, el diagnóstico se establece y pueden, digamos, por ejemplo, tener acceso a algunos centros de atención por sus características de aprendizaje. Esto, digamos, resume un poco cómo se agrupan los diferentes dominios del aprendizaje para identificar las dificultades, ¿no? En el caso de la lectura, veíamos cómo se toma en cuenta qué tan precisa es, qué tan veloz o fluida, y que si existe o no existe comprensión. En el caso de la escritura, si hay una precisión ortográfica o corrección ortográfica, si también hay precisión o corrección gramatical y de puntuación, así como si puede escribir de manera clara y organizada un pequeño texto. En el caso de las matemáticas, se listan 4 grupos de posibles dificultades que se pueden identificar y a partir de ahí valorar la caracterización de este trastorno, ¿no? Agregan estas clasificaciones ahora la necesidad además de identificar la severidad, y esta pues va a estar mucho dada por la intensidad y frecuencia de la sintomatología que tenga,
como de lo sensible a las estrategias de compensación que pueden darse desde la escuela y de la casa para la habilitación de las diferentes habilidades que estén interferidas. Entonces, bueno, a partir de estas, ustedes, por ejemplo, pueden identificar que se trata de un niño que tiene un trastorno específico del aprendizaje con deficiencias en la lectura, pero no solo eso, sino que son deficiencias en la lectura, pero también con fallas en la precisión o en la fluidez, y si estas son leves, moderadas o graves, ¿no? Igualmente con la escritura le vamos a poner siempre su apellido para tener más claro qué características son las que están más afectadas en cada uno de estos pequeños que puedan estar necesitando la atención especializada. Bueno, como damos estos trastornos de manera esquemática, se separan para su explicación, para su conocimiento, para su diagnóstico. Pero en la realidad cotidiana, pues vemos que muchas veces están combinadas las dificultades. O sea, que es difícil que un niño que tiene problemas de lectura no tenga problemas en la escritura, y es difícil, es común que un niño que tiene problema de lectura también tenga problema de cálculo, y entonces por eso es tan importante la evaluación de estos chicos, porque eso nos permite tener el perfil cognitivo y neuropsicológico que sustenta su dificultad, y a partir de ahí elaborar un mejor tratamiento para atender sus necesidades, ¿no? En el caso de la lectura, este es el que es más frecuente. El trastorno específico de la lectura o de la dislexia del desarrollo, que es como en el campo neuropsicológico se le conoce, ¿no? Pues va a estar caracterizada por estos aspectos que mencionamos y que, digamos, no son resultadas sus dificultades a leer por una instrucción inadecuada, porque la inteligencia sea baja o porque tenga problemas de tipo sensorial, o sea, niños tan solo que pues no tienen buena agudeza y entonces pues no pueden leer lo que se les está presentando. Pero finalmente sí es importante que tengamos claro que ahora me comentaba, por ejemplo, Lupita, que estuvieron ustedes viendo la conceptualización que se hace también desde la se hizo desde la neuropsicología con relación a las noches, las praxias y al lenguaje como elementos importantes para la consolidación del aprendizaje, ya que ahora yo les complemento como en el caso particular de los trastornos en la lectura, que es el trastorno más frecuente dentro de los problemas de aprendizaje, que encontramos más digamos, prevalente en todas las poblaciones en general, pues ahora, digamos, se considera que tiene una etiología importante basada en el deficiente funcionamiento del sistema fonológico, en particular lo que se conoce como el procesamiento fonológico. Esto es, está muy vinculado a una deficiencia en aspectos particulares del lenguaje, ¿no? Oral y fónico, en donde, digamos, también se van a encontrar dificultades para el procesamiento semántico y gramatical, y además pueden agregarse otras fallas en la memoria de corto plazo, en la de trabajo, etcétera. El procesamiento fonológico se va a referir a las operaciones mentales que hace un individuo con los sonidos del lenguaje oral, sobre todo cuando está en proceso de aprender a decodificar el lenguaje escrito. Hay varias habilidades que están comprendidas dentro de lo que consideramos el procesamiento fonológico. Las principales que se han estudiado, que se han, digamos, como confirmado, que tienen un impacto en particular en estos trastornos, son la conciencia fonológica, que hoy en día se considera que es el predictor más confiable de la habilidad lectora de cualquier niño. O sea, hablamos de los que tienen problemas, pero también los niños normales, que tengan un mejor desarrollo de este subproceso, pues va a tener una habilidad lectora mayor, ¿no? La velocidad de acceso a la información fonológica tiene
peso en el tiempo en el que el niño va a adquirir las habilidades de lectura de primer grado. Puede predecir de alguna manera cómo es que el niño qué tan rápido va a lograr esta adquisición de la lectura, ¿no? Y la memoria fonológica de tipo operativo, que es donde, digamos, el hecho de poder guardar en el momento, digamos, presente los sonidos que el niño va recibiendo en el tiempo necesario para que pueda procesar la palabra completa, pues también se ha visto que tiene dificultades en los chicos con trastornos en la lectura. En particular, esta deficiencia pues se ve muy claramente en trastornos graves de la lectura. Ahora, la conciencia fonológica, como aquí se los expresé, pues tiene que ver con ese, hay quien le llama oído fonemático, ¿no? La sensibilidad o conciencia explícita de la estructura fonológica de las palabras, ¿no? Y vamos a ver ahorita en el caso de las tres, o sea, la segunda pues es la rapidez para el acceso, ¿no? Rápido a la información que está almacenada de tipo fonológico, e igual la memoria, pues que se dure suficiente tiempo para la huella de fonemas para que se integre la palabra. Entonces vamos a ver un poquito cómo se puede evaluar estos tres aspectos en los chicos para que así, digamos, podamos identificar nosotros de que es factible que por ahí vaya alguna dificultad en estos procesos. En el caso de la conciencia fonológica, ahí hay algunas tareas, ¿no? Como por ejemplo, cuántas sílabas tienen las siguientes palabras, o sea, el dividir en sílabas es una tarea que se le dificulta a los niños que tienen trastorno específico de la lectura o dislexia, ¿no? El también poder, digamos, decir cuáles son palabras que empiezan con la misma letra, ¿no? O con el mismo fonema, ¿no? Cuáles son las palabras que terminan en el mismo, igual, ¿no? Con los mismos fonemas, el que pueda sintetizar fonemas de manera auditiva. Por ejemplo, en este caso, esta mesa, se les dice a, ¿no? Y que puedan hacer esa síntesis lingüística, pues es como una dificultad que frecuentemente vamos a ver en los disléxicos, ¿no? En el caso de que pueda transformar, ¿no? El significado de la palabra a partir de quitarle algún fonema, ¿no? U otro, ¿no? Para poder llegar a un nuevo significado, pues también son de las tareas que nos aportan información sobre qué tan bueno es el desarrollo de la conciencia fonológica y entonces qué tan factible es que pueda llegar a leer con más o menor dificultad un niño, ¿no? Las tareas de velocidad al acceso de la información fonológica se hacen a través de listas, ¿no? Por ejemplo, de colores para los más pequeños, de números o de letras, de acuerdo a lo que sea conveniente, o incluso como parte de una evaluación formal, pues se prueban las tres y ya son niños escolarizados, pues entonces se toma el tiempo y la precisión con que leen cada una de estas diferentes tareas y eso también nos habla de esa velocidad de acceso a la información fonológica. Y luego tenemos en la memoria fonológica operacional, básicamente le evaluamos utilizando las no palabras, ¿no? O sea, o combinándole, ¿no? Como por ejemplo esta de drotime, como no es una palabra que ya esté automatizada, ponemos, digamos, en marcha este analizador fonético, que es el que permite que los niños identifiquen cada uno de los fonemas que están siendo parte de la palabra y los sintetice para poderlo leer, o sea, tanto al decodificar como al codificar vemos esta tarea analítica. Entonces, con las no palabras, pues se les dificulta mucho más porque ya no pueden utilizar una aproximación como más global, ¿no? A la lectura de la palabra, sino que necesariamente tienen que poner en marcha el procesamiento de tipo fonológico a partir de apoyándose en la memoria operacional. Bueno, mencionaremos aquí unos de los errores típicos para la precisión en la lectura, que es uno de los hierros pues, más frecuentes con las dislexias, ¿no?
que son, por ejemplo, las sustituciones visuales, donde tienen ustedes aquí cómo, digamos, el niño cambia, ¿no? Una letra por otra, aunque respeta el resto. Sustituciones de tipo semántico, donde el parámetro que rige el cambio es que están dentro del mismo campo las dos palabras, la que sustituye y la que tendría que haber leído. Las sustituciones literales, que es cuando sustituye una letra por otra sin que podamos identificar como una razón de procesamiento en especial. Las sustituciones derivacionales, ¿no? Cambian, digamos, la conjugación en la que está la palabra. Omisiones de letras o de segmentos que pueden ser al inicio, al final, en medio, etcétera. Adiciones de letras y de segmentos, ¿no? Como pueden ser tren o acá mesaza en vez de mesa. Y las lexicalizaciones que aplican particularmente cuando estamos en tareas de no palabras o de palabras desconocidas para ello, que acaban normalizando justo la palabra desconocida hacia una que ellos dominan, ¿no? Entonces, bueno, estos errores son muy comunes, sí los consideramos muy patognomónicos, aunque ustedes me pueden decir a lo mejor, pues todos los niños cometen estos errores. Sí, claro, cuando están empezando a aprender, pero si ya estamos hablando de un niño que está en segundo, en tercero de primaria y sigue presentando muchos de estos errores a la hora de leer, pues necesariamente tendremos que plantearnos la hipótesis de que es muy probable que a lo mejor este niño pues tiene una dislexia y requiere una atención de tipo especializado. Ok, ahora les voy a pedir que escuchen con atención estos dos audios. El primero es un audio de una niña, pues más bien de tipo TDAHero, ¿no? Pero que siendo pues unos meses más pequeños que la segunda, pues hacen las dos la lectura de este mismo párrafo y hay una diferencia muy importante en el tiempo y como lo van a escuchar, también en la precisión, o sea, en la fluidez, en la precisión de la palabra. Entonces, no me entretengo yo hablándolo, mejor se los pongo para que escuchen y les pido que tomen algunas notas en función de lo que hemos platicado con relación a lo que escuchan particularmente en la segunda línea. Entonces empezamos con la primera. La mamá de Claudia está preparando un viaje. Claudia mira cómo ella arregla su maleta. Mamá, ¿por qué no llevas contigo? Me encantaría llevarte, contesta la mamá, pero es muy caro el pasaje. Llévame entonces en la maleta, instante, Claudia. Eres muy grande, no cabes dentro de ella, Claudia. Un momento. Y le contesta, bañame, mamá. Si me lavas una y otra vez, me haré pequeñita. Ahora pasamos a la que sigue. La mamá de Clara, de Claudia, Claudia. Si no le pones abajo no te puede ayudar. La mamá de Claudio está preparando un viaje. Claudio
Claudio, mira, cómo ella arregla su maleta, mamá, porque no me lleva, llevas, mamá, porque no me llevas contigo, encanta, me encantaría llevarte con te, te, ta, la mamá, pre, 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 pe, pero, es muy caro, caro el pasaje, y llévame en entonces, en Escuchamos. la maleta, llévame entonces tu maleta. Y, y, insisto, insiste, Claudio, Claudito. Bueno, se las voy a detener aquí porque veo que el tiempo avanza rapidísimamente. Ahorita que estoy viendo el reloj y no vamos a acabar. Entonces, bueno, no sé si en este momento alguien quisiera comentar algo o nos seguimos y al final lo platicamos. Nos seguimos, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Aquí Ay, solo, entonces, perdón, sí, Tony, que te interrumpa. Hay algunas preguntas. a ver. Dice que son reacciones por el medicamento. Ah, no, eso es del TDA, olvídalo. Creo que estamos viendo. ¿No? No, continúa. Sí, eso es Ok, me sigo entonces. Aquí entonces tenemos el caso ya de las dificultades específicas en la escritura. Obviamente, aquí vale la pena distinguir que puede haber dos tipos de dificultades en la escritura. Las que tienen mayor peso hacia lo motor, que sería la disgrafia o disgrafía, y las que tienen más peso hacia la ortografía en la escritura, que sería la disortografía. Eh, Aquí, por ejemplo, les pongo los errores, ¿no? Que pueden ser más típicos en cada una de ellas y que eso nos permite identificar a los chiquitos conforme los vamos viendo trabajar. Por ejemplo, en los que tienen la disgrafía, pues estamos hablando básicamente del trazo, de la calidad caligráfica, del agarre que tienen los niños en relación incluso con el lápiz, ¿no? Entonces, si hay temblor, si hay rigidez, si de repente presentan movimientos involuntarios, si el tipo de escritura se carga a la micrografía o a la macrografía, y como les decía, en el agarre del lápiz vemos una variedad importante de niños que, por ejemplo, pueden tomar como si fuera así un cuchillo lápiz, ¿no? O sea, totalmente en el puño,
o que la ponen el dedo gordo abajo y el dedo medio, quién sabe, parado, o sea, una serie de defectos en el agarre, en la prensión, y que evidentemente afectan lo que llamamos la melodía cinética y esta caligrafía, ¿no? Que es el que pueda hacer un movimiento fluido manual que permita una escritura legible con trazos más o menos precisos. Entonces, pues digamos que obviamente el abordaje, cuando solamente tenemos la manifestación del subtipo disgráfico, pues entonces va a ir mucho justo hacia trabajar todo este aspecto motor. En el caso de la disortografía, perdón, son errores más cargados, pues tanto a lo lingüístico como puede tener también algunos aspectos de tipo visual. Entonces vamos a encontrar nuevamente, como en el caso de la lectura, sustituciones, omisiones, adiciones, translocaciones, que la translocación es que cambien de lugar una sílaba o algunas letras, ¿no? De tal manera que entonces pues, se transforma por completo la palabra, ¿no? También se suman aquí los errores propiamente como tipo ortográfico, como errores de uso de mayúscula, los espacios, ¿no? Que a veces nos pegan, decimos así, coloquialmente nos pegan las palabras, ¿no? O sea, no respetan los espacios entre palabras o al revés las separan, pero no donde corresponde, ni con lo que corresponde, sino donde a los niños se les ocurre. Entonces, todo este tipo de situaciones de error las vamos a ir observando en estos niños cuando existe también un compromiso en la escritura. Aquí les voy a mostrar, creo que sigue. No, aquí no hay nada, así está. Esta es la producción de la misma niña que escuchamos hace un momento, ¿no? En donde, digamos, se le dictaron 4 enunciados, se le había explicitado previamente de que tenía que estar muy atenta, que tenía que hacerlo lo mejor posible para que, pues, digamos, quedara todo adecuado. Y entonces vemos, pues, aquí la producción que tuvo. Intenten identificar algunos de los errores que presenté para que los comentemos, como les digo yo, ya más adelante en la charla. En la primera debería de decir, la bicicleta vieja tiene una rueda ponchada. En la segunda, las frambuesas del huerto eran muy sabrosas y jugosas. En la que sigue, en la fábrica se producen bolsas y zapatos. En la última, la paloma blanca volaba hasta la antena de la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes aquí ven la producción cuando hay esta dificultad en la escritura. Ah, bueno, es que también aquí estaban. Ya se las andaba leyendo yo. Ok, pasamos al último subtipo de trastorno del aprendizaje que vamos a mencionar, que obviamente es el específico del cálculo y que dentro del DSM-5 se llama trastorno del aprendizaje con deficiencia en las matemáticas. En este caso, pues vamos a observar que las alteraciones para el cálculo van a ser muy heterogéneas. Normalmente, pues va a estar obvio pegándole a aspectos numéricos, aritméticos, ¿no? Este es el segundo trastorno de los 3 de aprendizaje que estamos comentando en prevalencia, ¿no? Si el de la lectura podía ir del 7 incluso al 15%, al 12% de acuerdo a los estudios. En el caso del cálculo, se habla de un 3 a un 6% de prevalencia, o sea que seguramente ustedes tendrán entre sus grupos, pues niños que están presentando esta dificultad, ¿no? Es muy fácilmente que se asocie al TDAH, ¿no? O sea que además de la dislexia estén presentando déficit de atención, puede estar también comórbido con ansiedad o con otro tipo de alteraciones en procesos múltiples, no solamente en uno, porque el cálculo pues involucra
todo, ¿no? De manera como clasificar un poquito este tipo de errores, podemos ver que va a haber alteraciones aléxicas o agráficas, que esto qué quiere decir, que no leen o no pueden escribir los números. Alteraciones visoespaciales, donde, bueno, pues puede ser desde que inviertan los números hasta que, por ejemplo, no sigan el adecuado acomodo de los números en una operación determinada. Alteraciones en la memoria operativa, que tendría que ver con lo que llamamos hechos numéricos, que son los típicos niños que por más que repiten y repiten y repiten, no se aprenden las tablas de multiplicar, no automatizan sumas o restas básicas, y bueno, pues aquí la explicación. Alteraciones en procedimientos, ¿no? Que hay tantos en las matemáticas también, como pues cómo ir llevando el proceso de una división, por ejemplo, de una multiplicación. Suelen equivocarse porque no tanto porque no se acuerden de las tablas, sino porque no logran el procedimiento necesario para hacerlas con corrección. Y también, pues, dificultades secundarias a las fallas en la comprensión del lenguaje que impactan directamente a la resolución de problemas matemáticos. Entonces, aquí nuevamente podemos ver diferentes tipos de errores que van ustedes a encontrar en un niño que tiene problemas de cálculo, y acá se los ejemplifico un poco más en el sentido de poder ver, ¿no? Que si escribimos, por ejemplo, 34 y nos leen 76, pues nada que ver, ¿verdad? O si ponemos 1, pues vemos que pone 9. Bueno, nos está respetando el orden de los números, ¿no? Aquí son decenas, aquí son unidades, pero finalmente no está pudiendo decir el número correcto. En el caso, por ejemplo, de los números que son de tipo verbal, ¿no? Que o sea, que le digamos uno y nos escriba otro, por ejemplo, o como les decía yo, en el cálculo o en el ordenamiento preciso. Aquí quería hacer un 3 inverso, pero no pude sacar pluma y bueno, quedó como la E. Aquí vamos a ver en el caso de la pequeñita, justo pues estas inversiones, por ejemplo, numéricas, que son también muy comunes desde la parte también escrita, ¿no? En la escritura y en los números, aquí lo vemos, aparentemente a nivel muy, muy elemental, porque ya estaba en segundo de primaria, pero bueno, pues lograba como con cierta precisión la realización de sumas y restas muy, muy elementales, ¿no? Ok, bueno, estos son resultados de una prueba que ahorita les voy a mencionar, pero que vean también cómo va desglosando lo que aquí yo quería mostrarles, el análisis de lo que son el cálculo, la aritmética, desde cómo o sea, si logra escribir números, si los logra nombrar correctamente, si hace series o secuencias, si compara cantidades de números, si realiza las operaciones orales o las operaciones impresas, o digamos, aquí en las impresas es realmente conocimiento de signos, que también luego a veces se confunden mucho en eso, hasta los problemas aritméticos, ¿no? Ok, bueno, me gustaría aquí hacer una mini pausa, ¿tienen? ¿O no? Para preguntas. Solo hay un comentario bueno, una pregunta de Jimena que nos dice si podrías dar un ejemplo de lexicalización. Ajá, bueno, ahí les ponía yo que, por ejemplo, era una no palabra que decía crieso y ellos ponen grueso, o sea, o lo leen o lo escriben como grueso, o sea, normalizar la palabra, una no palabra. Por eso les decía que ese error, por ejemplo, con ese nombre, se aplica únicamente al trabajo con las no palabras, ¿sí? Ok. Gracias, Tony. Y dicen, los estudiantes logran una lectura adecuada y la realización de operaciones con la atención especializada.
Pues algunos de ellos sí, o sea, la rehabilitación siempre tiene beneficios. Acuérdense que la estimulación cognitiva, que es un poco en lo que consiste la terapia psicopedagógica, como se ha llamado tradicionalmente en el hospital, bueno, ahora está más que demostrado que habilita redes, ¿no? O sea, mejora las redes neuronales, las redes digamos, axonales, digamos, en los sistemas requeridos, por este caso en el lenguaje, y los lleva a que los niños puedan empezar a hacer mejor algunos de los problemáticas que están presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado trabajar con chiquitos que además no podían con el acomodo de los números. Pongan que ahí trabajas de manera simultánea la parte visoperceptual, ¿no? Espacial, porque ahí hay un componente de este tipo, la parte de habilidad numérica propiamente, mucho con trabajo con cuadros, ¿no? Líneas que permiten ubicar al niño de mejor manera, y entonces, pues lo logra y después empieza ya él mismo a usar sus propias estrategias para mejorar su habilitación, digamos, su organización visoespacial del número, ¿no? O niños que, por ejemplo, no lograban leer, ¿no? Cantidades, por ejemplo, de más de 4 dígitos, ¿no? Y cómo, digamos, entendiendo y pudiendo asimilar realmente lo que es el sistema numérico decimal, pues lo logran hacer, ¿no? O a través de estimular la memoria, o sea, podemos trabajar ligado al aprendizaje o ligado a los procesos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos vía procesos, es un trabajo más de tipo neuropsicológico, donde a lo mejor trabajamos específicamente atención sostenida, o memoria operativa, o donde trabajamos análisis fonémico, ¿no? Y entonces se hacen actividades específicas o juegos para análisis fonémico. Entonces, sí tiene un impacto, desde luego la terapia no es inmediata como un medicamento u otro tipo digamos, de intervenciones, básicamente es el medicamento, pero finalmente a la vuelta del tiempo sí tiene su ayuda. Yo suelo vincular con los niños y a los padres, sugerirles tanto la regularización académica como la terapia de estimulación cognitiva, porque creo que mientras más rápido el niño se habilite, mejor pronóstico para su habilitación posterior, ¿no? Bueno, muy bien. Claro. Continuamos, ¿verdad? No, Ok. solo hay una más, perdón, Tony. Dice, ¿cuál es la Sí. recomendación para trabajar con los pequeños? ¿Hay ejercicios para avanzar? Sí, pues bueno, miren, realmente ahí, ahorita vamos a entrar justo a la parte de la evaluación, ¿no? Donde, digamos, ¿por qué les digo? Es muy importante que ustedes les dejen los materiales que habitualmente ustedes trabajan, pero adaptándolos al nivel que exhibe el niño, ¿no? O sea, más que dar un material, digamos, de estimulación a los procesos asociados al cálculo, yo diría que tienen que estimular pues lo que el nivel del niño en el que está, ¿no? Y para darle ya una estimulación de tipo cognitivo, pues sí precisamos mucho tener una buena evaluación, porque entonces sí focalizamos el esfuerzo y damos el tipo de materiales que se requieren para que entonces se pueda trabajar los déficits particulares que ese chiquito tenga, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, continúo muy rápidamente con esta parte de la evaluación. Hay 2 niveles que les puse aquí, creo, ¿no? Que bueno, desde luego la finalidad es poder tener el perfil más específico para, digamos, tanto el plan de tratamiento como a nosotros que estamos aquí en un psiquiátrico, pues también validar o aportar información al diagnóstico. Hay 3 niveles, vamos a revisar muy rápido todos. El de la detección, que quiere decir, pues, esto me da información que me permite pensar que sí parece un trastorno, pero para llegar a concluir que es totalmente cierto, tenemos que pasar a estos otros niveles. Y estos dos, pues bueno, ya nos focalizan hacia dónde hay que trabajar para lograr la rehabilitación de los pequeñitos.
Aquí, por ejemplo, está un cuestionario que no sé si algunos de ustedes conocen, porque de hecho ya es muy antiguo. Es un cuestionario hecho pues más bien en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Argentina, y posteriormente pues se circuló a diferentes países de Sudamérica y llegó también a México, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera muy sencillita con estos apartados que tienen aquí, ¿no? De recepción de la información, expresión del lenguaje, atención y concentración, lectura, escritura, matemáticas, de darse una idea de cómo anda el niño. Aquí tienen ustedes la referencia para que puedan buscar, está fácilmente localizable en internet, para que lo puedan, digamos, conocer más, ¿no? En este caso, pues son una serie de ítems muy de tipo, pues, observacional para los padres o para ustedes como maestros, donde, digamos, van calificando de bien a mal del menor en cada uno de estos aspectos. Y entonces el balance nos permite tener una impresión de cómo está el niño en general, y si se carga a las primeras dos bandas, es más probable que exista una dificultad de aprendizaje que requiere una valoración más completa. Si se queda en estas dos, pues no, al revés, las bandas que nos mandan al especialista son las últimas dos, donde es deficiente y mal, y las primeras dos pues nos dicen que no, ¿no? Este es para el caso de escolares, de primaria. Este es otro que también aquí les pongo la referencia. Es un test de detección temprana, por ejemplo, o sea, es para preescolares, ¿no? De lectura y escritura en específico, aunque dirían, bueno, como me hablan de lectura y escritura, aunque bueno, ahorita ya creo que ya desde tercero preescolar los ponen a leer, ¿no? Pero incluye discriminación de fonemas, segmentación de sílabas, identificación de fonemas, repetición de pseudopalabras, repetición de dígitos, fluidez verbal. Como ven, todo se evalúa mediante el lenguaje oral, que es un precursor muy importante para poder predecir si va a haber o no va a haber, o es probable que haya un trastorno del aprendizaje. En la evaluación clínico-cualitativa son como pequeñas pruebitas que hacemos nosotras y que pueden hacer ustedes también, donde, digamos, a partir de lo que el niño lee, escribe, calcula, resuelve, identifica y nombra, ¿no? Con una adecuada formación como la que, digamos, están recibiendo para identificar el tipo de errores que pueden ser más pues frecuentes en los chicos que tienen una problemática de aprendizaje, pues ustedes pueden detectar a partir de esto mismo, aunque más amplio que en la primera nivel de detección como eran los instrumentos previos, pues pueden identificar con mayor claridad los problemas que está presentando el niño, ¿no? ¿Cómo? Pues algo muy simple, a partir de esa observación directa, pero muy detenida que ustedes hagan, y analizando los errores. Esta parte de análisis del error es muy rico, yo creo que todos ustedes lo saben perfectamente, aunque a veces nos ganen las prisas y tenemos que estar haciendo todo rápido, pero bueno, no hay mejor ventana a conocer el desempeño que tiene un niño en procesos o en conocimientos, que a enseñarlos y ver también nosotros, pues, por qué cometen ese error. No siempre es porque usted esté distraído, no siempre es porque no quiera trabajar, no siempre es porque sea solo un flojo, sino que a veces nos está dando mucha más información cuando podemos realmente identificar qué está diciéndonos esos errores que cometen los niños. Entonces, bueno, esta es la ventaja de la cualitativa, ¿no? Y finalmente está el nivel de la evaluación neuropsicológica, que desde luego, pues bueno, ya requiere una formación previa, un entrenamiento en el uso de estos instrumentos para tanto la aplicación como la interpretación, y llegar así a un diagnóstico y a un perfil mucho más preciso.
Les voy a solamente mencionar las pruebas, ¿no? Como, bueno, pues un buen instrumento para evaluar la inteligencia siempre es conveniente. O sea, usualmente usamos los Wechsler, ¿no? Tanto para nivel preescolar como para el nivel de escolares. Hay un par de cuestionarios de maduración neuropsicológica que son amplios, tampoco son así como largos, ¿no? O sea, tienen la ventaja de no ser tan largos. Uno es para preescolares y el otro, como les digo, escolares, el cumaní y el cumanés. Tenemos también baterías, que ya son instrumentos mucho más largos, completos, pero largos, donde, digamos, por ejemplo, la típica es ahorita en México, porque está hecha por mexicanos, con tablas de normas de niños mexicanos, es la Baneta, que es la batería neuropsicológica y la evaluación de los trastornos del aprendizaje, realizada por profesores de Iztacala, y la evaluación neuropsicológica infantil, que es, esta la desarrolló una doctora de Guadalajara y su equipo, donde se evalúan muchísimos procesos neuropsicológicos y pues no se puede perfilar. Estas dos últimas, que les digo que son muy largas y que a veces nadie tiene en las instituciones como donde nosotros estamos el tiempo para poder ocupar a lo mejor 8 horas, a menos que sea un indicativo muy necesario el hacerlo, de una batería completa de este tipo, pero sí podemos tomar secciones o dominios que hay en cada una de ellas y evaluar. Por ejemplo, Vanetta tiene una buena tarea de atención sostenida, entonces podemos ocupar nada más ese dominio, o la ENI tiene una buena también como síntesis de funciones ejecutivas, y entonces podemos ahí tomar también parte del trabajo de ese dominio, para la información que integremos de un paciente, y así sucesivamente. Entonces, estas son como las principales que yo recomiendo para los equipos, por ejemplo, si hay de psicología en sus escuelas o no, pues en los centros de atención seguramente podrá irse capacitando gente para ocuparlos. Y aquí están las imágenes, ¿no? El WIS 4, aunque ya viene el WIS 5, pero ahorita usamos el WIS 4, que nos da un perfil. Todas nos dan un perfil, estas pruebas que son una batería que incluye a muchas subpruebas, pues siempre nos van a estar dando un perfilado que nos permite ver qué está pasando con el niño. Aquí, por ejemplo, pueden ver en un buen desempeño en lo que tiene que ver con razonamiento visoperceptual, y un déficit importante en lo que tiene que ver con el lenguaje, que en algunas ocasiones es muy común que suceda en los niños con dislexia. El cumanín es que también va a dar otro perfil. Este es el cumanés, que todo, como les digo, nos da otro perfil a partir de las pruebas que se aplican. El Vanetta, bueno, aquí no cabía, pero nos da un perfil de 2 hojas, ¿no? Y qué decir de la ENI, que nos va a dar un perfil como de 4 hojas. Entonces, pues bueno, son unas más largas que otras, pero realmente lo que tenemos que usar, pues es lo que es necesario para poder realmente entender lo que el niño que tenemos enfrente requiere. Bueno, pues se hace ya todo el análisis a partir de la historia, tanto clínica como escolar, la situación de vida, los perfiles que tengamos, tanto cognitivos como psicopedagógicos, y nunca nos olvidamos de las comorbilidades, porque luego estamos como muy acostumbrados a que es una cosa y ya, y lo que la realidad cada vez nos hizo más ver siempre fue que pues es uno más otro, más otro, más otro. O sea, muchas veces hay varias dificultades del neurodesarrollo que se manifiestan de manera conjunta, ¿no? Donde podemos ver un TDA más un problema de cálculo, como decíamos, un trastorno de ansiedad que se complica, que hace que se complique más un trastorno de lectura que a lo mejor era leve, pero con la dificultad en el manejo afectivo, pues entonces ya se empieza a manifestar de una manera más severa. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de poder identificar, pues no solo el trastorno en sí, sino con qué más viene acompañado, porque es altamente
frecuente que venga siempre en grupo de dificultades, ¿no? Bueno, Aquí probando. no voy a ponerles esto ya, perdonen. Ok. Déjenme adelantarle ya. Hablamos un poquitito de tratamiento. Pues el tratamiento, como ustedes ven, pues va, o bueno, saben, va enfocado a la pues, habilitación de todos aquellos procesos que se identifiquen con déficit, ¿no? O sea, que tienen una diferencia significativa con relación a lo esperado para la edad del menor y también con el nivel de escolaridad que tiene. Esto se vuelve un poco complicado, si les soy sincera, ¿no? Las pruebas pues nos dicen lo que es, ¿no? Pero, por ejemplo, la pandemia pues nos vino a complicar mucho el creerle a las pruebas, porque pues muchos chiquitos estaban en casa con educación en línea, no había un buen apego, un buen seguimiento, ni era la forma idónea, y entonces pues se nos rezagaron muchísimo, pero avanzaron en grado escolar, y entonces pues de repente ya no hay sincronía entre lo esperado y lo que es problemático, o lo que simple y sencillamente es una secuela de la, por ejemplo, en este caso de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pero tratamos siempre de enfocar el tratamiento en esas áreas que salen con debilidad, y de esta manera, pues ayudar al menor a acercarse a un funcionamiento. No, no está reportado que se recupere al 100%, porque acuérdense que estos trastornos pues tienen una base, digamos, neuropsicológica, neurológica, tienen en algunos casos cierta influencia genética, ¿no? Porque, por ejemplo, es común que las familias de estos niños tengan casos de otros trastornos del neurodesarrollo en la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, son habilidades que se van logrando. Algunos niños logran una compensación importante, otros pues se quedan, por ejemplo, hay algunos niños que a mí me han tocado que, por ejemplo, eso de la BILAD sigue dando lata hasta la secundaria, creo, ¿no? Entonces, por más rehabilitación que llevan, ¿no? Entonces, bueno, sí creemos que todos se benefician mucho, algunos de veras logran un cambio trascendente porque pueden empezar a disfrutar la escuela, lo cual es importantísimo, además de lo que aprendan, y con eso, bueno, pues creo que ya vale la pena, ¿no? Lo que podamos alcanzar. Este es un dibujo que tomé ahí de la web, ¿no? Porque me pareció como rápido y sencillo para poder ustedes y yo y todos vivir trastorno, en el sentido de que pueden, digamos, haber problemas de muchos tipos, como los colores y los círculos nos muestran, y que cada uno de los niños va a tener la interacción solamente de algunos, entonces no vamos a poder hablar de dos iguales. Entonces, la tarea siempre va a ser personalizar la evaluación que hacemos del niño o la observación que hacemos del niño, y a su vez la adaptación que ustedes puedan generar en la escuela para ayudarlo, pues también tendría que ir en relación directa a ese perfil personalizado que puedan ustedes haber realizado del niño, sea con medidas de observación, sea con cuestionarios o con otros apoyos con los que cuenten para ir trabajando con él a lo largo del tiempo. Pero es muy importante que vayamos haciendo eso, o sea, de preferencia, ustedes, digamos, con toda la gran didáctica que los caracteriza, pues tratar de ayudar a aquellos que no tienen la facilidad, ¿no? A pues ir alcanzando un mejor nivel de dominio. Esta es otra que, por ejemplo, pues establece también ahí elementos
básicos, ¿no? Como cómo va a ser el tratamiento, pues hay que hacer entrenamiento psicomotor, usar técnicas pictográficas, escriptográficas, ¿no? Hacer dictados, hacer copias, digo, no. Tratamos ya hoy en día de que no sea aburrido como en la educación antes, que era muy tradicional y de que las letras con sangre entran, ¿no? Pero sí hay que construir, pero también sí se requiere una cierta repetición, particularmente en estos niños, en algunas cosas, para que se consolide la huella de memoria, si no la pierden con mucha facilidad, ¿no? La discalculia igual, pues son muchos procesos involucrados y cada uno de ellos va a darnos una serie de tareas por apoyar en los niños en función de lo que tengan. Aquí les traje también otros esquemas, ¿no? De un material también que tenemos de cómo ir apoyando con, según, ¿no? Si se trata de una disgrafia o disgrafía, como está el acento, ¿ah? Pues bueno, entonces podemos ir armando algunos paquetes de actividades que vayan enfocados en este tipo de cuestiones, como pasando el dedo por encima de las líneas, ¿no? Pasar encima de la ola, ¿no? Esta línea está muy grande y va a la izquierda, a veces incluso acompañar justo de esta verbalización ayuda, porque acuérdense que estos niños requieren una, digamos, como enseñanza multisensorial para que aunque algunos de sus dispositivos estén deficitarios, habrá otros que los puedan ayudar a integrar esa lección que de una manera no están pudiendo. Aquí nuevamente siguen con estos ejercicios de tipo grafomotor, ¿no? Donde pues hay mucho trabajo tipo preescolar, digo yo, de caligrafía, pues eso ayuda muchísimo. Así tengan 9, 10 años, también se pueden seguir utilizando estos. Hay correctores para el agarre del lápiz, ¿no? Eso es muy importante que lo usen de diario en la escuela. Hay también ejercicios para corregir no solamente ya el cómo agarran el lápiz, sino incluso cómo acomodan el brazo y la muñeca para escribir, que hay niños que sin ser zurdos, pues escriben con la derecha como si fueran zurdos. Entonces todo eso afecta al grafismo, ¿no? En el caso de la dislexia, pues hay muchísimo material que ustedes pueden encontrar hasta en la web, ¿no? Lo importante es que partan de una buena observación y que puedan ver, no, este sí tiene mucha distracción. Pues me puedo encontrar materiales que sean para la atención, o le dice uno al papá, a ver, consígale un libro. Aquí en la Ciudad de México, pues se consiguen muchos libros que ya vienen catalogados, por ejemplo, hasta por habilidades, ¿no? Para atención, para lectura, para escritura, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay manera de que ustedes, y si se meten, aquí mis compañeros me platican cómo ahora pues usan muchos materiales de Pinterest, ¿no? De las plataformas que tienen mucho material, por ejemplo, de estimulación, ¿no? Y que entonces, bueno, pues las ocupan para recomendarle a los niños o dejarles algunos ejercicios para que ellos vayan tratando. Mientras más frecuentemente se estimule cada habilidad que identificamos nosotros con problema, mayor probabilidad de habilitación tendrá, ¿no? Entonces, pues desde luego sí es importante, pero hay que hacerlo con lo que tenemos a mano, ustedes como maestros, sobre todo, ahorita vamos a llegar, por eso ahorita nada más les estoy pasando estas láminas como que para que puedan ustedes observar algunos de los puntos que están aquí incluidos, pero ya después pues llego a algunas de las recomendaciones, ¿no? Que son útiles para que ustedes como profesores pues tengan presentes. Aquí con la disgrafia, disortografía. Nosotros usamos mucho como juegos, o sea, como tipo juegos, los materiales, aún con la lectura, digo, con que haya que leer, con que haya que escribir, pero como se trabaja a veces en grupo, pues suele ser como como muy rico para los niños que juegan y que entonces se complementan y compiten a veces y otras no, y otras
hacen como su trabajo individual, pero finalmente siempre se está estimulando alguna o algunas habilidades, porque no todo se puede seccionar, ¿no? En las discalculias, ¿no? Desde cosas muy básicas hasta cuestiones ya más complejos, ¿no? Pero siempre son importantes, pues, el trabajo con los signos, con los números y la numeración. Las escalas ascendentes y descendentes también siguen siendo muy útiles. Práctica de operaciones, comprender los algoritmos, entender lo que quieren significar las operaciones es muy importante para estos chicos, más que solamente hacerlas de manera mecánica y rutinaria, sino que entiendan realmente qué es lo que cada una de estas implica, ¿no? Igualmente, acá, pues bueno, cómo se van graduando cuando ya son niños mayores, ¿no? Donde ya se está trabajando la multiplicación, la división, etcétera. Y llegamos, bueno, al punto famoso de las sugerencias, que está tomado también en parte de un material, pero que, bueno, concentra algunas de las que aquí nosotros pues ponemos también mucho en práctica y enviamos a los profesores, ¿no? Como que tener siempre claro, pues que tenemos un niño diferente, ¿no? Que, digamos, finalmente va a tener mayor demanda sobre nuestro trabajo, ¿no? Y va a implicar que tengamos que poner un poquito más de atención que con la mayoría de los niños que no tienen esta dificultad, ¿no? Entonces, para aclarar o asegurarnos de que entienden lo que hay que hacer, ¿no? Para poder, digamos, supervisar o darle ahí alguna pista que le dé el arranque como para terminar la actividad que estamos poniendo en el salón, ¿no? Como a los TDA, pues son de los niños que les conviene estar sentados cerca del profesor, ¿no? Que pueda tener un sistema, digamos, de apoyo con él para que tenga más tiempo a la hora de hacer los ejercicios, que pueda tener la confianza de acercarse y preguntar lo que necesita, que pueda también, digamos, dársele varias veces las instrucciones, de tal manera que lo pueda él recordar, además de comprender, recordar lo que tiene que hacer, ¿no? En fin, nunca, por ejemplo, amenazarlo o castigarlo por su rendimiento, ¿no? Recordaba yo cuando se usaba, ¿no? Que tachaban todo con rojo en las libretas o en las tareas de los niños y que, digamos, pues bueno, les decíamos, pues por favor no lo haga así, no, mejor, digo, déjenlas en blanco, pero pues ya califica igual, pero no debemos siempre debemos de tomar en cuenta que son niños que suelen tener autoestima más frágil, pues digamos, obviamente van generando pues falta de confianza, mayor, digamos, frustración conforme más van teniendo dificultades y se van equivocando, y que en esa medida pues es muy importante la relación que puedan tener con ustedes para sentirse contenidos, apoyados dentro del salón de clases, ¿no? El poder, digamos, recibir un reforzamiento por aquellas cosas que sí hace bien, ¿no? Y que entonces él sepa que a pesar de lo que le cuesta trabajo, hay otras cosas en las que él puede estar siendo destacado inclusive, ¿no? El poder también, digamos, ayudarlo con no dejarle actividades que sabe uno que no va a ser bien, como por ejemplo ponerlo a leer enfrente de muchos otros niños y que nada más va a ser un factor de burla, de maltrato, de señalar, etcétera. O sea, aunque digamos a lo mejor esto ya no sea de lo más común, sí vale la pena pues más bien retenerlo, reflexionarlo y cuidar cualquier otra actividad que podamos poner en práctica dentro del salón de clases que a este tipo de chicos pues, contribuya a afectar más aún su autoestima, ¿no? Pues ya ahora desde
que se viene practicando lo de la integración educativa, pues creo que ustedes han tenido, supongo yo, más elementos ahí de formación y apoyo para que entonces, pues puedan, digamos, como justo integrar a estos chicos que tienen estas dificultades y entonces poder, digamos, ayudarlos de mejor forma, ¿no? Hay muchas veces recomendaciones que luego a veces no es tan práctico aplicarlas en nuestro país, ¿no? Como el que, bueno, usen equipo audiovisual y que tengan muchas otras cuestiones, digamos, como poder, sí conviene, son niños que se benefician mucho de la tecnología, precisamente por los correctores, o sea, no se trata de que a fuerza tenga que llegar a escribir el día perfecto. Si lo logran, lo va a hacer solito, tengan por seguro. Pero si además tienen la opción de ayudarse a través de una, entregar un saber usar, ¿no? Pues también eso va a ser una buena ayuda para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aquí lo vamos a dejar para que podamos, si hay algún comentario, pues hacerlo aún, bueno, ya nada más les muestro pues algunos otros ejemplos de actividades, por ejemplo, esta nos ayuda mucho para pues, flexibilidad visual, posición en el espacio, reconocimiento de forma, ¿no? O sea, muchas habilidades, por ejemplo, se trabajan a través de esto. Aquí que va orientada como a la forma, o sea, como que aunque estamos trabajando con lenguaje, pero también se está trabajando como la forma de la palabra, la manera de cómo se tiene que escribir, y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, muchas de mis compañeras, pues ellas inventan sus propias actividades porque no tenemos presupuesto para comprar otros materiales, pero bueno, pueden ellas a partir de decir, pues quiero trabajar esto, diseñan su actividad, le sacan copias y los niños trabajan también con ellas, ¿no? Esta es otra, ¿no? Que inventó también aquí otra compañera para poner en práctica la tabla, ¿no? O sea, más que hacerlos que estén haciendo o repitiendo las multiplicaciones por multiplicar, pues bueno, les propone uno una actividad en donde al final van a tener pues una máscara y van a colorearla, etcétera, pues suele ser más atractivo para ellos. Otras donde digamos pues estamos trabajando obviamente cálculo, pero estamos también trabajando secuenciación y además estamos jugando con los dominós, etcétera. Entonces, bueno, son formas de hacer fácil la estimulación con los niños porque se motivan. Obviamente la motivación se va a hacer todavía más grande cuando utilizamos material didáctico de tipo así visualmente atractivo. Aquí, por ejemplo, se compite por leer la palabra según el color que le toque de acuerdo a la señal que viene en las cartas, o haciendo problemas de razonamiento ya con los más grandes, incluso adolescentes, también atendemos acá, y entonces, bueno, pues trabajar todo su razonamiento numérico, o los juegos muy para todo igual. Estos son buenísimos para muchos aspectos de funciones mentales que son ya para niños más grandes o adultos, hasta para nosotros. Nos estimula mentalmente porque también trabajamos muy rápido. Entonces, pues bueno, creo que esto ya ahora sí es todo. Entonces, bueno, cierro pantalla para poder verlos y platicar. Ok. Listo, Pau. Muchas gracias, Tony. Bueno, no sé si haya alguna pregunta o comentario que quieran hacer abiertamente. Me dice, a ver, creo que... No sé si preguntan quién puede diagnosticar la dislexia y qué perfil deben tener los especialistas. Pues principalmente yo creo que somos los neuropsicólogos y psicólogos cognitivos, ¿no? Somos los que podemos hacerlo mejor. Por supuesto. Dice Monse, los adultos que eran zurdos de niños y por la educación de antes los obligaron a ser diestros con problemas de escritura, ¿qué se puede hacer ahora? Pero ya son adultos y ya son
ya quedaron ambidiestros, pues difícilmente, pues ya, digo, yo creo que si lo superaron y pueden ahora escribir, pues ya en realidad pues ya nada más fortalecieron hasta una mano adicionalmente. No es lo óptimo, desde luego, en teoría, bueno, pues nos cruzan más las redes, ¿no? Que ayudar, pero si ya llegaron adultos y pueden escribir, pues digo, es hasta una fortaleza. Si siguen sin poder escribir, no creo que sea solamente porque les contrariaron la mano. Acuérdense que el aprendizaje implica todo el cerebro, ¿no? Todas las funciones mentales están en juego a la hora de aprender. Desde las motoras, las lingüísticas, las perceptuales, las de automonitoreo y regulación, las emocionales, todas entran en juego a la hora de aprender. Entonces, el contrariar una mano difícilmente limitaría el funcionamiento en el aprendizaje, ¿no? A lo mejor quedan con fea letra. Yo luego si les contara de algunos de mis compañeros médicos aquí en el hospital, pues así como que una grafía espantosa, ¿no? Que les decimos, ay doctor, te vamos a mandar una terapia porque de plano tienes muy mala escritura, ¿no? Pero en fin, digo, entonces, no sé si por ahí va su pregunta, pero creo que no, si es un adulto, pues no, ya no tendría mucho sentido pensar en estimularlo o algo. Si hay que estimular algo, serán otros aspectos ya más complejos. Gracias, Tony. Nos dice Iram, yo creo que hace falta mucha información a nivel escolar, pues los maestros tienden a confundir los trastornos, es más bien un comentario. Por acá preguntaban acerca de si es importante trabajar la autoestima en los niños y niñas que tienen trastornos de aprendizaje. Sí, por supuesto. Pues porque le digo, desde pequeños podemos ver cómo llegan de tímidos, ¿no? O por ejemplo, cuando ya se asocia, porque es muy frecuente que estos chiquitos, por la frustración y la dificultad que tienen, generen hasta inclusive un trastorno de ansiedad. Yo tengo ahorita un pequeñito que se bloquea horriblemente si lo pasan a exponer, ¿no? O sea, ya lo está entendiendo la maestra, que digo, bueno, déjenle que él haga las cartulinas, en lo que le bajamos la ansiedad de otra manera, pero todo eso pues, nos habla de cómo se va afectando la autoestima. Entonces, sí, por eso es muy importante esta tarea que les comentaba yo de reforzar siempre en ellos lo que sí pueden, porque todos tienen alguna habilidad, ¿no? Puede ser que dibujen muy bonito, puede ser que corran mucho, puede ser que sean muy amables. O sea, hay que encontrar en qué son buenos y hacérselos notar y destacárselos, ¿no? Paralelamente a lo que vamos trabajando con él y con el equipo que esté dentro de su tratamiento para que logre una mejoría propiamente en su aprendizaje. Pero Claro, sí. muchísimas gracias. Y nos dicen, ¿la dislexia se cura o cuál es la respuesta para los papás? Bueno, es que es como el autismo. No son trastornos curables, porque en general tienden a ser trastornos crónicos, pero se mejoran muchísimo y se habilitan muchísimo. Son condiciones con las que uno nace, ¿no? Y que entonces, bueno, hay que estimularlas para lograr el mejor funcionamiento posible. Afortunadamente, muchos de los trastornos del aprendizaje, cuando no son graves, ¿no? O severos, pues tienden a mejorar bastante más, ¿no? Yo no les diría un porcentaje así como tal que conozca referido por un artículo, no, pero mi experiencia yo diría que sí, fácil, hay una mejoría por lo menos del 70%, ¿no? Según el nivel de severidad de cada uno de los trastornos. Entonces siempre hay pequeñas secuelitas, ¿no? O en muchos tienen que ser niños muy listos que compensan con mucha facilidad entonces las dificultades,
pero si son, pues como la mayoría personas normales que somos, pues entonces algunas pequeñas secuelas, o son más lentos, un poquito más lentos para procesar, o tienen dificultad con ciertos temas particulares. Y entonces, bueno, lo que sabemos que sí es algo que sucede con la terapia, digamos, para los trastornos del aprendizaje, es que más que decir que ya hice una terapia y se curó, es como que para este momento ya mejoró mucho, lo suspendo. Y a lo mejor en 3 años o en 2 años que ya está en otro nivel y con otro tipo de retos que para los que no está suficientemente habilitado a lo mejor su sistema, pues entonces es como volver a tener una aproximación terapéutica para estimulación y ver la manera de desatorarlo en ese segundo momento. Aquí nosotros, por ejemplo, en el hospital, por eso tenemos desde preescolares, ¿no? Hasta adolescentes. Y entonces hay niños que llegan a veces a venir como escolares, mejoran, se van 3, 4 años bien y al entrar a la secundaria, algo se, más o menos las nuevas demandas medio se atormenta ahí el chamaco y regresa en el, digamos, nivel de adolescencia, pero ahí ya se trabajan mucho más todo esto de autoestima, autorregulación, autoconcepto, etcétera, junto con estimulación cognitiva para ayudarlos a destrabarse y reintegrarse nuevamente bien. Casos severos, pues sí está difícil, ¿eh? O sea, ahí no les traje imágenes, pero hay casos que sí, donde definitivamente, pues hay que ayudarlos a encontrar una ocupación que no requiera demasiado de la lectura, de la escritura, ¿no? O matemáticas, porque pues no logran la lectoescritura, ¿no? Entonces, esos casos severos pues sí, son mucho más difíciles de rehabilitar. Muchas gracias, Tony. Pues creo que la ponencia fue muy clara, nos ayudó a comprender muchas situaciones. Creo que para aquellos que son docentes, pues fue mucho más importante y mucho más productiva. Pero incluso para nosotros, bueno, para mí que soy psiquiatra infantil, estos temas también son súper importantes y me han enseñado muchísimo a ustedes con todo esto. Muchas gracias por eso. Pues creo que no hay más preguntas, entonces te Ok, agradezco por tu tiempo, por todo este aprendizaje y pues nos vemos la próxima semana, igual a las claro 8, que sí, ¿te parece? ¿eh? Bonita semana a todos, hasta Hasta luego. luego, que estés muy bien.